episodio de Un Café con la Gerente, el espacio a través del cual EduNorte nos cuenta distintas historias en su día a día, y hoy estamos en un lugar muy especial con un tema que tiene mucho que ver. Gerente, bienvenida. Muchas gracias, Juli, estamos felices. Hoy queremos hablar de un tema que es realmente muy sensible para nuestra empresa, para los proyectos que ejecutamos, y queremos contarle un poquito a la ciudadanía en un lenguaje muy común, muy traducido a que todo el mundo lo entienda, este componente tan clave como es la sostenibilidad y el medio ambiente. Estamos en el lago de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, y más adelante, durante la conversación que vamos a tener, van a entender por qué estamos en este lugar tan especial. Y bueno, ni la gerente ni yo somos expertas en medio ambiente ni en sostenibilidad, y por eso nuestros dos invitados en el podcast de hoy sí lo son, y le queremos dar la bienvenida a Margarita, quien es la profesional ambiental de EduNorte, y a Jorge Castillo, que Jorge ha hecho parte de distintos proyectos que ha realizado EduNorte y en el cual el componente de sostenibilidad y medio ambiente ha sido muy importante. Margarita, Jorge, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Ya estaba diciendo Julia hace un momento lo importante que es el tema medioambiental, y yo también les hacía una antesala. Por favor, todos esos términos que quizás vemos tan técnicos, tan lejanos, queremos que hoy los vamos a traducir. O sea, ustedes van a ayudarnos a traducir en un lenguaje muy cercano lo que hacemos como empresa y lo que hacemos también en el marco de la ejecución de los diferentes proyectos que desarrollamos, no solo en el municipio de Bello, sino también en otros territorios. De acuerdo, claro que sí. Así será. Gerente, entremos en materia. Y Jorge y Clara, la gente generalmente cuando escucha de sostenibilidad en las empresas piensa en ahorro de papel, de energía, pero en EduNorte, gerente, eso se traduce a veces en unas decisiones que pueden ser un poco más complejas que decidir en qué caneca van los residuos. Sí, nosotros como empresa realmente hemos hecho del tema medioambiental un eje estratégico de la gestión empresarial. Como empresa tenemos obviamente nuestro plan de gestión ambiental, nuestro sistema de gestión ambiental, y queremos que eso trascienda las actitudes de los profesionales que hacemos parte de la empresa. Y obviamente que no nos limitemos a cumplir los planes ambientales derivados de cada uno de los proyectos que ejecutamos, sino que realmente estemos comprometidos con transformar la realidad de los territorios en los cuales trabajamos. Así es, gerente. Y Clara, bueno, empecemos por la casa. Una casa, claro, claro. ¿Qué es eso que EduNorte tiene un plan de gestión ambiental, un sistema de gestión ambiental? ¿Eso qué es? ¿Cómo se traduce para la empresa al interior de EduNorte? Hablar de la casa es un hito muy importante, y más en este tema, ¿cierto? En el tema ambiental. Nuestra empresa EduNorte inicia creando la estructura del área ambiental, pero con el fuerte que es el abanico de construir la política. Cuando uno tiene una política de gestión ambiental, da las líneas bases de cómo podemos trabajar tanto al interior como al exterior de nuestros proyectos. Entonces, para nosotros, desde el área ambiental de EduNorte, es el eje principal para poder empezar a transmitir la sostenibilidad y la sustentabilidad de los proyectos ambientales. Entonces, en ese escenario, nosotros trabajamos con cultura ambiental a los colaboradores, procesos de educación ambiental, tenemos planes de manejo de residuos, allá controlamos el tema de los residuos en la oficina, el uso eficiente del agua, el uso eficiente de los recursos naturales, hablamos del uso del papel, cero papel, trabajamos con darle más a la comunidad, como hoy tenemos también dentro del sistema, la siembra de unos 400 individuos arbóreos que sembramos en el Cerro Quitación como compensación a un proceso sostenible por nuestras obras que elaboran EduNorte y por nuestros proyectos de cumplimiento normativo. Gerente, ¿y la gente qué tal? ¿Está comprometida? Yo creo que sí, yo creo que hablar del componente ambiental implica primero una coherencia institucional. No tendría sentido que nosotros estemos encargados de hacer seguimiento a los planes que tiene cada uno de los proyectos y que nosotros internamente no estemos comprometidos con realizar acciones que obviamente mejoren el territorio. Entonces, tenemos allí además aquí a nuestra hada madrina del componente ambiental, la tenemos bautizada como la hada del lago, pero también es la hada madrina del componente ambiental en EduNorte, que está muy pendiente del cumplimiento de esos indicadores. Tenemos un plan y como
como plan pues obviamente tiene seguimiento, tiene unos indicadores específicos, tenemos unas áreas que tienen, digamos, funciones muy específicas, y lo que insistimos siempre en que esto es un asunto que tiene que hacer parte del ADN, de la convicción de los profesionales, y no simplemente, digamos, como un tema normativo. Nuestros públicos y los ciudadanos de los más de 12 municipios gerentes en los que tenemos en este momento desde EduNorte procesos, pues generalmente lo primero que sienten o que ven es: llegó EduNorte con una obra, y ven es maquinaria y empieza pues como todo el movimiento de trabajadores, pero todo eso tiene un componente ambiental que incluso se ha venido trabajando desde antes que llegue esa maquinaria. ¿Cómo es ese proceso ahí, gerente? Y queremos recalcar además que en muchos de los proyectos que ejecutamos, este componente ambiental viene con unas reglas muy claras, muy específicas, muy rigurosas, y con unos seguimientos también muy detallados. De ahí la importancia de que este tema ambiental haga parte de nuestro día a día, porque si no colapsaríamos como empresa cuando nos llegue un requerimiento, cuando nos lleguen las visitas de las diferentes autoridades ambientales que hacen seguimiento a esos planes que están derivados de cada uno de los proyectos. Entonces, en esencia, para nosotros el componente ambiental hace parte de esa estructura o de esa columna vertebral de la empresa. Pero cuando llegamos a los proyectos, Jorge y Margarita, que han estado, digamos, en dos posiciones diferentes, Jorge, que ha estado apoyándonos desde la ejecución o el cumplimiento de algunos de esos planes en actividades muy puntuales, y Margarita, que ha estado desde la parte de supervisión y el relacionamiento con las autoridades ambientales y con los entes territoriales o con las alcaldías que contratan nuestros servicios, pues nos pueden contar un poquito más en detalle con qué se han encontrado, qué es lo más común que exista en esos planes de manejo ambiental de los proyectos que ejecutamos, y hacer énfasis quizás en tipologías de proyectos que tienen unos planes más rigurosos, como son los planes de obra. Hay un componente muy importante que todas las obras sí o sí la deben de llevar, que es el pasado. Es el plan socioambiental, que nos permite tener la guía para saber si el árbol hay que trasplantarlo, si el árbol que se encontramos en la obra hay que hacer compensación. O sea, compensación es talar y sembrar en otro lugar. Hay que hacer de pronto el tema del reconocimiento de la flora y de la fauna. Entonces, todo ese caminar nos lo va dando la obra a través del documento. Entonces, ahí es donde nosotros, como técnicos o profesionales del área ambiental, nos sentamos con todos los ingenieros en sus mesas de trabajo y empezamos a elaborar el seguimiento a ese plan, ¿cierto? Ya después de que lo tenemos, lo que hacemos es entregárselo a la autoridad competente. La autoridad, llámese al ALA, que es la máxima autoridad para nosotros en todas nuestras obras de EduNorte. El ALA le entregamos el documento, nos lo aprueba y ahí inicia la elaboración de la obra. La obra no puede iniciar si no hay unos permisos regulados y aprobados por las autoridades ambientales. Es importante precisar acá que ahora que Márgara hace referencia a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, eso corresponde, digamos, al orden nacional o los proyectos que tienen incidencia o recursos del orden nacional, o en aquellos en donde tenemos recursos, por ejemplo, el área metropolitana, y donde el área no puede ser juez y parte. Entonces, si aporta recursos pero es su territorio, pues no podría tener incidencia, y particularmente en otros territorios también tenemos autoridades que corresponden a la zona rural. En el municipio de Bello, por ejemplo, tenemos a Corantioquia, que es la autoridad ambiental en la zona rural. Entonces, todos los proyectos que se ejecutan en zona rural deben ir con, digamos, la verificación o el acompañamiento de Corantioquia. Si es en el área urbana sería el área metropolitana, y si digamos que hay alguna interferencia de competencias o demás, está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, o en algunos casos de hecho hay concurrencia también de las autoridades ambientales. Entonces creo que lo han dicho los expertos, es un área bastante regulada, es un área en donde tenemos que hacer monitoreo y reporte oportuno de las acciones que implementamos para el cuidado de la fauna, la flora obviamente, y de cada uno de los recursos, y obviamente también monitorear esos impactos que generamos. Yo quisiera tocarles ahora un temita muy sensible, sobre todo en lo que corresponde a obra física, y es la generación de residuos de construcción y demolición, que es digamos un tema sensible para la construcción de obra física. ¿Cómo nos hemos articulado para que esa actividad se realice de forma adecuada? ¿Cuáles son como esas premisas que desde EduNorte tenemos para generar el menor impacto posible?
una de las preguntas que hacía nuestra compañera Juliana era, ¿qué más, cierto? Dentro de las obras encontramos casi que el 70-80% de la generación de RCD, lo que llamamos escombros, ¿cierto? Lo que comúnmente se llama escombros. Eso, Maga, con términos así para que todo nos quede bien claro. Técnicamente son RCD, pero para que lo entendamos son escombros. Entonces, hablar de los escombros en una obra, lo primero que hacemos es, venga, ¿para dónde van? ¿Cierto? Porque no los podemos entregar así, sin saber hacia dónde. Y no podemos ser poco responsables al proceso. Entonces lo que hacemos es, venga, préstenos y preséntenos las licencias de las escombreras. EduNorte les podemos garantizar, dentro de nuestra responsabilidad del planear y el hacer, el verificar y el actuar, es que nuestros residuos, o sea, nuestros escombros, siempre van a escombreras certificadas. Ellos no van a botaderos a cielo abierto, no van a fuentes de agua, no los dejamos en vías públicas, siempre van a escombreras certificadas. O sea, esa es la garantía dentro de los procesos que nosotros tenemos, tanto al interior como al exterior de la empresa. Jorge, ¿vas a complementar algo? Sí, quería mencionar, hablando ahorita un poco como de las regulaciones, que es como lo decía la gerente, es un tema ya cada vez más regulado. También hay una norma que establece que hay que hacer una recuperación de escombros, ¿cierto? Entonces, muy importante lo que decía Margarita es llevarlos a unos sitios que están aprobados incluso por todas las autoridades ambientales. Eso es parte del plan de acción, de lo que se verifica antes de arrancar las obras, es que el contratista, el ejecutor, el que va a hacer el movimiento de tierras pueda llevar el material de escombro hacia esos sitios autorizados, y esos sitios autorizados también están haciendo parte de recuperación. Entonces eso es bien interesante, es uno garantizar que lo que estamos generando en obra vaya a un sitio autorizado, porque sabemos que allá también están haciendo parte de recuperación. Eso es bien interesante en términos de sostenibilidad de las obras. O sea, eso significa que de pronto pueden volver a usar algunos de esos materiales en otras actividades. Sí, hay producción pues hay la generación de unos subproductos de la construcción a partir de escombros. Pues. Entonces, digamos que eso es bueno porque hace parte de esa cadena pues, productiva donde se está intentando cerrar el ciclo, cada vez con una normatividad más exigente para buscar que haya una alta recuperación, incluso que haya una alta reutilización de residuos de construcción dentro de la misma obra. Cuando vamos a las comunidades a hacer la socialización de los proyectos, que generalmente es previo al inicio de las actividades, hay una pregunta que es recurrente, y es cuando vamos a intervenir polígonos donde hay individuos arbóreos o árboles, como los conocemos, donde están los árboles. La comunidad genera vínculos con ese territorio y lo primero que nos preguntan es ¿qué va a pasar con estos árboles? Es que yo sembré ese árbol hace tantos años, usted me tiene que garantizar que eso no se va a morir, o ¿por qué no cambiamos el diseño? ¿Por qué no buscamos otra solución? Pero ¿qué hacemos con los árboles? Siempre está la pregunta de los árboles. Y es uno de los temas más regulados y a los que más seguimiento se le hace. Entonces, por favor, Jorge y Margarita, con plastilina, desde que empezamos el proyecto, ¿qué hay que hacer? Desde el levantamiento forestal, todo. ¿Cuál es el circuito que se hace para poder garantizar que esa comunidad siga recibiendo los beneficios que brindan los árboles? Claro que sí. Digamos que parte, como lo decía Margarita ahora, desde la planeación de los proyectos. Esa reunión que mencionaba Margarita, que se hace con los técnicos, con los diseñadores, es para entender qué actividades van a hacer en esas áreas. Después ir a campo, que también lo mencionaba Margarita, es, bueno, ¿qué va a pasar en el territorio, cierto? ¿Qué va a pasar en esa área si yo voy a implantar aquí, si yo voy a construir aquí la pista de patinaje, por ejemplo? ¿Qué árboles me interfieren con el desarrollo de la obra? Después de que tenga claro cuáles son los árboles que me interfieren, entonces vamos a hacernos un inventario forestal. Y los árboles que de pronto por su condición de salud, por su ubicación, por su desarrollo, no permitan ese traslado, se incluyen dentro de un inventario para tala, ¿vale? Con eso se tramitan los permisos ante las autoridades ambientales, que lo decía la gerente ahora, que depende de la jurisdicción, depende pues de quién esté aportando recursos y demás. Se solicita el permiso, ahí estamos todavía en la fase de planeación, hasta ahí no hemos desarrollado nada, no hemos movido no nada, han tocado una hoja, no hemos hecho absolutamente nada. Ante la autoridad ambiental se solicita el permiso, ellos hacen el mismo reconocimiento que se hizo preliminarmente, identifican y otorgan el permiso y nos dicen, estos árboles se los autorizo para que los puedan talar, estos árboles se los autorizo para que los puedan trasplantar y estos árboles que están cercanos se los voy a dejar para que los conserven.
Entonces no solamente son las intervenciones de los árboles que nos interfieren con el proyecto, sino lo que está circundante también hay que controlar que se mantengan y protegerlos. Y posteriormente, pues entonces ya ahí, cuando se tiene el permiso, si viene la fase de desarrollo del proyecto de ejecución, en donde vienen las labores de tala, de trasplante, que previo a esas labores entonces vienen otras actividades como la identificación de fauna, el ahuyentamiento de la fauna, porque evidentemente pues en los árboles hay una fauna bastante importante que no podemos permitir afectarla cuando en el momento que estemos interviniendo los árboles, pues simplemente pues hacemos un proceso pues como de ahuyentamiento, de rescate y reubicación de fauna. Finalmente pues se hace la intervención cumpliendo con todos los requerimientos de la autoridad ambiental y como producto, porque no solamente es la tala y entonces simplemente talamos 10 árboles y no pasó nada, no, la autoridad ambiental también nos establece unas medidas de compensación. Las medidas de compensación generalmente es la siembra de nuevos árboles, no es la compensación de que yo talo un árbol y siembro un árbol, no, generalmente son medidas mucho más grandes en donde podemos hablar de 5 a 10 árboles más por cada árbol que intervenimos, que es un proceso pues ya que también hay que hacerle seguimiento. Pero aquí viene algo más sensible al tema. La sensibilidad de la conexión del individuo arbóreo, o sea, el árbol con la comunidad. Entonces, Sí. si a nosotros nos autorizan y nosotros podemos ver que la obra puede hacer unos rediseños para conservar el individuo arbóreo, el arbolito que la señora quiere, que lo queremos proteger, los diseñadores, los arquitectos, con todos los permisos, hacemos unos rediseños de obra para conservarle la vida al árbol de la comunidad. Yo ahí, antes de iniciar este programa, obviamente yo me dateé, obviamente, y me contaron específicamente de 2 obras que desarrolla EduNorte en Bello y que precisamente tomaron unas decisiones que constructivamente podían ser un poco más complejas, Mucho. pero en beneficio y en Y protección de unos árboles específicos. ¿Cuáles son esas 2 obras, Gerente y Márgara? Eso fue ¿Y una qué fue lo pleita. que se hizo? Bueno, yo voy a empezar por la más traumática. Voy a empezar por la más traumática y ella que culmine. Gente, a usted le toca lo difícil. La más traumática. Yo voy a empezar por la más traumática, que es el Centro Administrativo Municipal de Bello. El CAM. Centro Administrativo Municipal de Bello, el CAM, conocido como el CAM, la futura sede de la alcaldía, que además se está desarrollando en un sector maravilloso, donde tenemos otro proyecto, y es en los antiguos talleres del ferrocarril. Entonces, entendemos que en ese proyecto hay muchas implicaciones, porque es un proyecto que requiere la elaboración de un documento maestro, la autorización del Ministerio de Cultura, la conservación de la estructura física en su mayoría, y digamos que cualquier decisión implica la serie de autorizaciones que ustedes se puedan imaginar. Entonces, la compañera Margarita y los compañeros ambientales estuvieron por allá, obviamente en el recorrido, y dicen, bueno, acá podemos hacer algunas modificaciones que nos permitan conservar varios árboles, muchos árboles, pero eso va a implicar también que como administración municipal estemos dispuestos a ceder en algunas cosas. Allí logramos esa concertación con la administración municipal, hicimos unos ajustes a los diseños originales del proyecto, hicimos obviamente unas modificaciones también en ese tema de las obras complementarias al sector donde hoy yo creo que cuando se inaugure ese proyecto, los funcionarios y los visitantes de la obra van a decir qué buena decisión, porque van a contar con un pequeño bosque interno o aledaño al CAM, al Centro Administrativo Municipal, y eso lo que va a generar también es más confort en temas de clima, y obviamente a nivel paisajístico también va a ser importante. Entonces, en conclusión, sí se puede hacer. Yo le digo a Márgara, sí se puede hacer, pero no siempre se puede hacer, porque partía ahorita el comentario de hay que hacer muchas gestiones, y nosotros en la mayoría de los proyectos pues somos ejecutores y debemos contar con la venia de quienes nos contratan. Acá afortunadamente la administración consideró que era algo viable y lo autorizó, pero no siempre se logra. Hacemos el intento. Márgara, cuente su segundo ¿Cuál fue el cambio. otro? Pista de patinaje. La pista de Yo patinaje. voy a irla tirando prendida. La pista de patinaje.
La pista de Además patinaje, que nos vamos quedando sin tiempo, entonces la tengo no, metida la prendida. pista de patinaje es otro proyecto de mucho corazón, donde tenían el centro de todos los árboles acá. Y nos tocó hacer un trabajo tan grande que concertar con la administración y concertar con la gerente, poder hacer un rediseño para no talar tantos individuos. Nosotros teníamos aproximadamente autorización de talar más de 250 individuos árboles, ¿cierto? Aquí está Jorge, que fue el artífice de eso, y logramos rebajarlo a 120 individuos árboles. Y logramos que la pista se hiciera un rediseño para conservarle los recursos a la comunidad. Y hoy queremos que la comunidad vea que pueden tener unos abanicos de enlace de la pista de patinaje, el coliseo de combate, el INDER y nuestro lago, que nos acompaña aquí atrás, ¿cierto? Entonces son elementos transformadores que nos permiten tener sostenibilidad y sustentabilidad en el territorio. Lo que les decía, EduNorte está comprometido desde el adentro hacia afuera. Y les estamos dejando a los hijos de ustedes unos recursos sostenibles. No estamos haciendo solo obras de concreto, sino que también nosotros hoy desde el área ambiental y con apoyo de nuestra gerente le damos fuerte al área ambiental. Bueno, yo creo que para ir cerrando este capítulo de los árboles es importante también ratificar el compromiso que desde EduNorte tenemos con las compensaciones. La normatividad nos permitiría realizar las compensaciones en cualquier lugar del territorio nacional, pero estamos comprometidos por fortalecer obviamente ese componente en el municipio de Bello y hemos realizado la compensación no solo de proyectos que están ejecutándose en Bello, sino también nos mantenemos pendientes y en gestión con nuestros pares para que realicen compensaciones de otros proyectos que se ejecutan por fuera de Bello, pero que la realicen aquí. Es así como nos hemos convertido en aliados de esa gestión que desde la Secretaría de Medio Ambiente del municipio se realiza y hoy somos padrinos de muchos árboles en el Cerro Quitasol. Quiero que cerremos con el tema de este lago y de por qué estamos aquí haciendo un café con la gerente en este espacio. Además que yo personalmente conocí este lago hace un par de años y realmente no se visibilizaba que fuera un lago o que estuviera vivo. Aquí mientras ustedes conversaban estaba viendo las iguanas, estaba viendo aves también, entonces hace parte de esas compensaciones ambientales de EduNorte y adicionalmente pues estamos aquí cerquita de la pista de patinaje. Gerente Clara, cuéntenos. Yo voy a comprometer a una persona que estoy viendo detrás de cámaras, pero la voy a comprometer, que es el gerente del INDER. El gerente del INDER, Giovanni Arias, que además es el habitante de todo este sector para que cuide mucho ese lago. ¿Por qué? Porque hay compensaciones que son obligatorias y hay compensaciones que son voluntarias. Esto que se ha realizado en el lago es una compensación voluntaria desde EduNorte con sus aliados. Hemos buscado y hemos tocado puertas permanentemente para devolverle esta vida al lago. Pero yo no me voy a quedar con ese crédito. Ese crédito se lo voy a dar oficialmente a la hada madrina del lago. Es más, yo le digo a ella, Márgara, yo voy a gestionar para que pongamos una plaquita por allá que diga Clara Margarita Castrillón. Yo creo que no ha donado el salario porque, bueno, sí, lo he puesto. Pero ha estado de verdad muy comprometida y tocando puertas, no solo a nivel de instituciones públicas, que tenemos además una vocación, digamos, muy sensible con ese tema ambiental, sino también con los privados. De venga, usted no quiere aportar para que ese lago se mejore, usted no quiere aportar un ventilador para el lago, usted no quiere aportar una jornada de limpieza, usted no quiere llevar a sus trabajadores allá para que se enamoren del lago. Entonces, la verdad, ha habido un compromiso, yo creo que personal, y por eso le hago el reconocimiento a Clara Margarita, pero también institucional, porque no es una obligación contractual, no hace parte de nuestras obligaciones contractuales, sino que hace parte de esa voluntad de querer ayudar a que se conserve y se mejore un ecosistema que además es hermoso y está ubicado en el corazón de este Parque Polideportivo Tulio Espina. Recuperar el lago fue ponerle el amor, y traer aliados, como decía la gerente. ¿Qué se hizo? Se hizo lo más básico, traer unos aireadores. El lago se estaba secando totalmente, no tenía oxígeno. Entonces, al no tener oxígeno, lo que hicimos fue, venga, recuperemos el oxígeno para que empiecen a regresar las aves, ¿cierto?
Hoy vemos un lago que nos falta, sí, nos falta, y hacemos la invitación a quienes se quieran unir para seguir conservando y ampliando más esta cobertura de sostenibilidad ambiental que les va a permitir a todos los que estemos alrededor tener un lugar fresco. Mire, estamos en un lugar fresco, el lago nos está generando oxígeno hoy, frescura, y queremos que vuelvan acá, que se alíen a él, y que nuestros aves que se habían emigrado, que hoy las pueden ver, inclusive a las 11 de la mañana viene una ave muy especial, para si lo quieren venir a hacer un avistamiento de aves. Hoy tenemos el lago en función a este núcleo, como lo decía ahora, al núcleo de la pista de patinaje, al núcleo del INDER y al núcleo del Coliseo de Combate. Es un lago que se va a integrar y que nos va a permitir que todos los que vengan a hacer sus prácticas deportivas tengan un espacio con oxígeno, con una aireación, con un entorno paisajístico claro y bonito. Realmente ha sido un trabajo muy bonito. A Clara Margarita, felicitaciones. A Jorge, agradecerle no solo por acompañarnos en este espacio, sino por ser un socio y un aliado de EduNorte en estos procesos, y que se han dado la pela para proteger árboles que prestan unos servicios ambientales. Pues miren, la sombra que hemos tenido en todo el programa de hoy es gracias a un árbol. Entonces, bueno, y gerente, muchísimas gracias también por apostarle a estos temas, porque no es solamente cemento. Yo creo que en cada programa hemos dejado un mensaje distinto frente a EduNorte, y creo que el mensaje de hoy podría ser: no solamente hacemos cemento, hacemos este tipo de acciones. Yo me quiero sumar al agradecimiento, Juliana, que planteabas para Jorge y para Margarita, y dejar como una reflexión. Nosotros como empresa estamos comprometidos siempre con brindar servicios de calidad y con entregar obras que correspondan a esa calidad o a la expectativa de quienes nos contratan, pero también estamos comprometidos para generar impactos que no vayan en contravía de la naturaleza, y esperamos encontrar aliados en cada uno de los proyectos que ejecutamos, y que cada lugar que entregamos esté mejor que cuando llegamos. Ese es el compromiso de EduNorte como empresa, y ejecutar con toda la rigurosidad su sistema ambiental. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la Muchas gracias por la invitación. invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Un Café con la Gerente. El tema ambiental, yo creo que posiblemente más adelante vayamos a hacer otro, porque nos quedó muchas cosas por contarles, pero bueno, nos vemos en un próximo capítulo.